Poder de Estados Unidos en la actualidad es uno de los más destacados, pero el problema es que hay otros países como China o Japón, la Unión Europea o incluso Rusia que también tienen un gran poder en el ámbito internacional. En el siglo XXI parece indudable que Estados Unidos constituye la única superpotencia capaz de ejercer su hegemonía en todo el planeta. Hay que tener en cuenta que al final de la Guerra Fría implicó para Estados Unidos una oportunidad de afianzar su poder sobre otras nuevas áreas, como fue Europa Oriental y Asia Central. Este deseo hegemónico de una tendencia a la expansión que la misma historia estadounidense muestra desde el siglo XIX. Estados Unidos ya en el siglo XIX llevó a cabo ya esa expansión y ese control sobre el continente americano. Además, ellos mismos dijeron que América para los americanos y Europa para los europeos. Su constante intervencionismo es la prueba de ello. Otros historiadores lo han denominado imperialismo, aunque este término causa mucha polémica y no hay acuerdo. Eh, en torno a bueno, pues el siglo XXI de Estados Unidos, que es la potencia al final que existe en la actualidad, aunque bueno, hay otras ya, como está China, la Unión Europea, Rusia, India, que ya poco a poco van contrarrestando el poder estadounidense. Hay que tener en cuenta también que con el final de la Guerra Fría Estados Unidos afianzó su poder en otras zonas de Europa, como fue la zona oriental y también en Asia Central. Y este deseo hegemónico de una tendencia a la expansión, que la misma historia estadounidense, bueno, pues ya mostraba desde el siglo XIX, porque en la cual, bueno, el siglo XIX bueno, intervino en muchos lugares y sobre todo más en el continente americano, pero bueno, también en otras zonas como en Asia, que fue además en China. Y bueno, pues a partir de ahí Estados Unidos bueno, ha intervenido en diferentes países que incluso se podría haber denominado por parte de algunos historiadores que lo explican ellos, que dicen que se puede denominar un imperialismo norteamericano o estadounidense. Aunque claro, dicen que ya puede provocar polémica y que no hay acuerdo, que no sé qué. Pero vamos, Estados Unidos al final y la Unión Soviética lo que hicieron en su momento es llevar a cabo un imperialismo. eh, pues uno fue económico y también político, como fue Estados Unidos, y bueno, pues la Unión Soviética lo mismo. En un plano económico y expansivo, ambos es lo que querían durante la Guerra Fría. El objetivo al final de Estados Unidos, cuando cae la Unión Soviética y todo el bloque comunista, es expandirse y tener el mayor número de aliados de Europa Oriental. De ahí que la gran mayoría de los países bueno, por ejemplo, los países del Báltico, Finlandia, Suecia, Hungría, Bulgaria, por todo ello, o incluso Checoslovaquia en su momento, bueno, ahora ya no es eso, pero bueno, República Checa y Eslovaquia y el resto de los países que conformaron la antigua Yugoslavia, pues se acercaron mucho a la OTAN y a la Unión Europea. Cuatro puntos sobre el poder hegemónico de Estados Unidos. Primero es la superioridad militar incuestionable tanto en fuerzas convencionales como nucleares. ¿Verdad? Que tiene mucha fuerza convencional en torno a tropas y luego, bueno, pues tiene armas nucleares y por ello, bueno, pues es una de las grandes potencias a nivel mundial. Pero ha sido durante los últimos de la Guerra Fría incluso y también Estados Unidos se convirtió ya después de la Primera Guerra Mundial en una potencia económica y a finales del siglo XIX fue ya potencia industrial por delante de muchos estados europeos. Una economía muy poderosa capaz de generar los recursos necesarios para convertirse en motor de los intereses estratégicos del país. También, como tiene la economía más fuerte, es lo que da lugar a que tenga las mejores infraestructuras y que sea, bueno, sí, pionera en cualquier interés estratégico del país, es decir, que lo ponga a lo mejor pues, para intentar llevar a cabo, bueno, pues eh, una industria mucho más delicada. Un potencial científico y tecnológico enorme que influye sobre los aspectos anteriores y que contribuye a mantener a Estados Unidos en el puesto de cabeza en todos los sectores económicos punteros. También hay que incluir la industria militar. Claro, al final, si Estados Unidos que tiene un potencial científico, tecnológico enorme con respecto al final a Europa y a otros países, incluso occidentales, la pone además en el primer puesto.
De ahí que en el ámbito económico Estados Unidos sea pionera y que en la industria militar también. Un expansionismo cultural que difunde los valores primordiales de la sociedad estadounidense a través de su poderosa industria audiovisual. Hoy en día, la industria audiovisual, en torno a series, a películas, a ropa, a, bueno, en general moda, música, está todo bajo el paraguas estadounidense. De ahí que la gran mayoría de los cantantes, bueno, de los artistas, en torno al ámbito audiovisual, sean los más potentes. Y sobre todo luego que Estados Unidos es potente en, al final bueno, en series, en películas, cualquier aspecto del mundo del cine o del mundo de la cultura, más que Europa. Y eso que Europa ya, bueno, ya más o menos, ya casi está a la par en sí la gran mayoría de los países europeos, pero todavía Estados Unidos está muy por encima de muchos estados europeos y occidentales, sobre todo, bueno, de regímenes comunistas. Claro, los puntos más destacados al final, si Estados Unidos tiene fuerzas convencionales y fuerzas nucleares, pues es en torno a la industria militar es superior, ¿eh? Es decir, es un país muy por encima del resto de los aliados de Estados Unidos y otros regímenes comunistas, como he comentado. La economía es muy fuerte, de ahí que tenga grandes recursos necesarios para convertir en motor de los intereses estratégicos del país. Es decir, al tener una economía potente, provocas al final que tu país crezca y que luego a lo mejor lo traslades a otros países aliados. Bueno, el ámbito científico y tecnológico es enorme y además muy potente, porque es que influye en los aspectos anteriores, sobre todo porque al final Estados Unidos es la primera potencia a nivel mundial en el ámbito económico, claro. Pero es que también hay que incluir dentro del ámbito económico otro ámbito, el militar, que es la industria militar, que sigue siendo muy potente. Y luego, en el mundo de la industria audiovisual, Estados Unidos está por encima del resto de los países. Y es verdad que Europa, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda sí que se han acercado mucho a las estructuras estadounidenses, pero todavía, bueno, pues eh, yo creo que a los países que he dicho le queda pulir muy poquito. Es verdad que hay otros, como Rusia o China o India, que todavía les queda pulir algo más, pero yo creo que de aquí a nada China e India van a ser bueno, grandes centros económicos, audiovisuales. A lo mejor audiovisuales no, pero puede ser eso, pero van a ser bursátiles, más o menos, por encima de Estados Unidos. Me cuestiono si Estados Unidos tiene el poder eh, a nivel mundial. Porque, claro, algunos historiadores cuestionan que Estados Unidos quiere imponer sus deseos y es verdad que no es muy sencillo. Claro, en el aspecto militar, en torno al armamento nuclear, hay que decir que Estados Unidos es incuestionable. Pero es verdad que está Rusia, que está China, que está India, que está, bueno, hay incluso un montón de países más, incluso Gran Bretaña, Francia y, bueno, algunos más. Pero claro, es difícilmente aplicable en conflictos regionales, salvo para acciones puntuables y punitivas. Por otro lado, mantener un despliegue global de tropas convencionales es muy caro y exige un elevado número de soldados. Claro, en el arma nuclear Estados Unidos es una de las potencias potentes, al igual que las que he nombrado, pero claro, para realizar conflictos convencionales lo tiene más difícil, porque es para realizar solo acciones puntuales y punitivas, que le pasó por ejemplo en la guerra de Corea, con ese empate entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la derrota en sí en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos se marchó en 1973, porque los rebeldes del Vietcong, del gobierno norvietnamita, bueno, le pusieron a muchos soldados estadounidenses muchas trabas y complicaciones. Y luego, claro, si lo que necesitan al final es desplegar una gran cantidad de soldados, necesitan tropas convencionales, eso es sí, mucho dinero, es muy caro, hay que movilizar a soldados, incluso a lo mejor habría que poner el servicio militar otra vez, y también hay que decir que, claro, la gran mayoría de la juventud estadounidense está en contra de ello, de estar 12 meses en un cuartel. La economía estadounidense depende mucho del exterior y tiene un elevado déficit público y comercial, tiene una dependencia del exterior, Estados Unidos, en el ámbito económico, y luego un elevado déficit público y comercial es brutal, es muy fuerte además. Y además se ha erosionado la legitimidad de la ideología intervencionista. En ello, pues ha tenido papel relevante tanto la aparición de medios de comunicación
que no son occidentales en torno a la información, que son además independientes como Al Jazeera o, por ejemplo, también información de algunas ONGs, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que incluso se han mostrado contrarios a las consecuencias de algunas de las intervenciones de Estados Unidos. Claro, hoy en día muchos medios que ya no son en torno al problema, bueno, no al problema, sino al bloque occidental y liderado por Estados Unidos, pues bueno, como Al Jazeera o algunos ONGs que tienen información o Amnistía Internacional o Human Rights Watch, pues al final son contrarios a esas intervenciones estadounidenses. Ha aparecido también un cierto patriotismo económico y político en algunas potencias de tamaño medio, porque India, China, Francia, pues que tienen la intención de defender su interés, aun cuando estos se opongan a los de la gran superpotencia. Claro, hay un cierto patriotismo en torno a algunas potencias. Por ejemplo, China, India, Rusia, Francia, Gran Bretaña, que claro, lo que quieren es defender sus propios intereses a pesar de que Estados Unidos tenga otra decisión. Y luego, igualmente, la ONU ha logrado en ocasiones no plegarse a los designios estadounidenses y mantener un cierto criterio autónomo. Bueno, la ONU es verdad que se aleja algunas veces de las dos superpotencias, pero cuando ha querido intervenir o ha querido llevar a cabo eh, tropas como que fueron los cascos azules, sobre todo en la zona de Yugoslavia cuando las guerras civiles, ha intervenido. O la ONU ha intervenido también dando el apoyo a Estados Unidos en la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió el Emirato de Kuwait, por los problemas económicos que tenía, por la política interior, la política exterior, de pedir incluso el favor a las dos superpotencias de no inmiscuirse en el conflicto de Irán contra el Emirato de Kuwait. Y luego a lo mejor la guerra larga que tuvo con su vecino Irán, de 8 años. Eh, claro, y luego incluso la ONU ha apoyado también la invasión de Afganistán en 2001, no ha apoyado bueno, los atentados que realizó Clinton en el 98, que hubo además los terroristas en Kenia y Tanzania contra bueno, una farmacia de Sudán o también un grupo de Al-Qaeda, o la invasión de George Bush hijo en 2003. Pero bueno, la ONU por lo menos ha tenido más o menos eso. Al final, sí, en el aspecto militar, Estados Unidos es poderoso, en lo económico depende mucho del exterior, tiene un déficit público y comercial muy elevado. Hoy en día muchos de los medios no occidentales también están en contra de Estados Unidos, que hay potencias que tienen su propio interés a pesar de las palabras de Estados Unidos, y luego la ONU ha mantenido una posición muy autónoma. Con ello finalizo, comento que tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.